Tengo la certeza de que pocos individuos hoy en día se han aventurado a escribir poemas y muy pocos aún a hacerlo dentro del canon métrico de versificación. ¿Pero qué tiene de interesante y a quién le importa la métrica dentro de los poemas? Pues a mí, y por fortuna también a esos pocos individuos escritores de poemas, como a los lectores y estudiosos de la poesía. Es un tema de suma importancia y digno de análisis, como el que ha llevado a cabo Antonio Quilis en la obra Métrica Española. Es necesario, en primer lugar, tener claro que la métrica es el estudio que analiza el ritmo por el que está estructurado un poema. Este análisis comprende tres partes fundamentales en el estudio de la métrica: el verso, la estrofa y el poema. No es tan complicado hallar la relación de estos elementos, pero planteémoslo así. Pensemos en un poema como un edificio. El edificio está formado por pisos o secciones, y de esta misma forma, el poema está compuesto por estrofas. Cada piso está formado por elementos más pequeños como una pared. En este sentido, los versos son las paredes que forman las estrofas. Entonces, las paredes forman los pisos y los pisos forman el edificio. Es decir, los versos forman las estrofas y las estrofas forman el poema. Regresemos a la obra del autor que mencioné anteriormente, la Métrica Española. En el primer capítulo se encuentra el análisis sobre estas unidades pequeñas, el verso. Un elemento muy importante dentro de los versos es el acento. Según la Real Academia Española, el acento es el relieve que en la pronunciación se da a una sílaba, distinguiéndola de las demás por una mayor intensidad, una mayor duración o un tono más alto. Y es importante tener claro que el acento de las palabras no cambia dentro de los poemas. Es decir, las palabras que al hablar nosotros acentuamos, de la misma forma se hallan en los poemas acentuadas. Y las que no tienen un acento tampoco lo tendrán dentro de los versos. Es indispensable conocer y considerar la clasificación de las palabras en cuanto a la posición del acento. Y esta clasificación la hemos aprendido desde la primaria. Las palabras cuyo acento se encuentra en la última sílaba, en la penúltima sílaba y en la antepenúltima sílaba. Es decir, las agudas, las graves y las esdrújulas. Y de esta misma forma se clasifican los versos. En otras palabras, si la última palabra de un verso es aguda, por ejemplo, mar, ciudad o dominar, entonces el verso será considerado como agudo. Si la última palabra de un verso es grave, como cielo, abrigo o aire, o esdrújula, supongamos filósofo, bolígrafo o música, entonces los versos serán respectivamente graves o esdrújulos. La importancia de las palabras acentuadas en los versos no es tan difícil de aprender. A lo largo de la historia se han establecido distintos tipos de versos en cuanto a la cantidad de sílabas que lo estructuran. Pongamos por ejemplo el verso que está conformado por 11 sílabas, llamado endecasílabo. Los versos agudos, graves o esdrújulos implican ciertas reglas que afectan al número de sílabas. Si el verso es agudo, se debe contar una sílaba más sobre la que tiene realmente. Tomando el ejemplo del endecasílabo, el verso entonces deberá tener realmente 10 sílabas, pero solo si esta última tiene acento, para que cuando, por regla general, se le sume una sílaba,
de un total de 11 sílabas. Si el verso es grave, sí se cuentan las sílabas reales existentes. Es decir, que a diferencia de las agudas, no deberá sumarse ninguna sílaba más. Métricamente deberán haber 11 sílabas. Si el verso es esdrújulo, se cuenta una sílaba menos. Siguiendo con nuestro ejemplo, si el verso tiene métricamente 12 sílabas, pero esta última es esdrújula, entonces deberá contarse una sílaba menos, lo cual dará como resultado 11 sílabas. Otro elemento muy importante de los versos es la rima. Citando a nuestro autor, la rima es la total o parcial identidad acústica entre dos o más versos. Es difícil confundirla. Lo importante en la rima es esa igualdad en el timbre que percibimos. Podemos decir que es un elemento acústico, independientemente de que las letras representen los fonemas, siempre existe esa equivalencia acústica. Por ejemplo, si el primer verso de un poema termina con la palabra belleza y el segundo verso termina con pesa, encontramos una rima. Aunque sea bien sabido que la última sílaba de cada palabra la conforme una Z en una y una S en la otra. Además de la clasificación de los versos por su acentuación, ya saben, agudas, graves o esdrújulas, también se clasifican según el número de sílabas. Los versos pueden ser simples, formados por un solo verso, o compuestos, cuando constan de dos versos. Los simples, a su vez, pueden ser de arte menor, cuando tienen como máximo 8 sílabas, o pueden ser de arte mayor, cuando tienen entre 9 y 11 sílabas. Se considera a un verso compuesto cuando está estructurado a partir de las 12 sílabas. Todas estas consideraciones deben estar presentes para poder comprender el segundo capítulo de esta obra, la estrofa. Citando al autor, un verso aislado no es realmente nada, ni siquiera un verso. Y yo concuerdo con él, es solamente una línea. Para que un verso sea considerado como tal, tiene que estar con otro u otros versos. Como estamos refiriéndonos a un tema de índole métrica, encontraremos que hay proporción y perfección en estas composiciones. Una estrofa deberá tener ritmo gracias a la cantidad de sílabas que haya dentro de cada verso. A su vez, estos versos siempre estarán acentuados, siempre habrá rima y tendrán una determinada cantidad de sílabas dependiendo del tipo de verso que se esté tratando. Las estrofas se pueden dividir en isométricas, cuando todos los versos tienen el mismo número de sílabas métricas, y en heterométricas, cuando dos versos o más tengan un número distinto de sílabas métricas. El capítulo final de la obra es titulado El poema. Y cito nuevamente al autor. El poema es la realidad rítmica máxima y primordial, bien porque puede elevar una estrofa a categoría de poema, bien porque puede estar constituido por varias estrofas. Los poemas en cuanto a su forma se pueden dividir en poemas estróficos, que como el nombre lo dice, están estructurados en estrofas, y no estróficos, que de igual manera no cuentan con esa separación de estrofas. Los poemas estróficos, a su vez, pueden ser monoestróficos, que constan de una sola estrofa, y poemas poliestróficos, que están constituidos por varias estrofas. Pueden los poemas dividirse también en cuanto a su contenido. Pueden ser sueltos o encadenados. En los poemas sueltos, cada estrofa guarda cierta independencia en cuanto a la simetría y rima de sus versos. El poema encadenado, en cambio, se caracteriza por estar unido por un verso o grupo de versos que se repiten a lo largo de todo el poema.
como dije al inicio de este audio, tengo la certeza de que pocos individuos hoy en día se han aventurado a escribir poemas dentro de la brillante métrica de versificación.